Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este pasaje se encuentra en el libro de Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. Para muchos cristianos, el proceso de adorar a Dios está basado en aquel momento en el cual, en unión a otros, se reúnen en un lugar específico produciendo alabanzas y cánticos al único Dios. Este pensamiento es válido y no está lejos de la verdad, pero el concepto bíblico de la adoración verdadera es mucho más profundo. Abarca más que reunirse a escuchar una banda de músicos en los cultos de su iglesia. No trata solo de asistir a un evento cristiano en un coliseo o en un estadio para disfrutar del concierto por sus cantantes favoritos. La verdadera adoración, dice Jesús, no se trata de un lugar específico. Se trata de un espíritu que en verdad adore a Dios sin importar el momento o el lugar. Su mensaje resulta ser tan drástico que no lo enmarca en un monte en Samaria o en el templo de Jerusalén, mucho menos en una iglesia en Puerto Rico o en un templo de la República Dominicana. Ninguna denominación puede pretender retener a Dios dentro de cuatro paredes. La adoración es una respuesta de todo nuestro ser a todo lo que es Dios. Adorar en espíritu y en verdad es sinónimo de que la misma debe brotar desde nuestro interior, y esta solo se logra cuando nuestro espíritu se opone a la observancia de ritos externos y formalismos que en una gran mayoría de los casos resultan totalmente vacíos. Buenos días a la amada familia de Dios en este domingo 19 de abril del año 2026. El mensaje de hoy se ha titulado Adoración verdadera. Antes, oremos a nuestro Padre eterno. Oh Jehová, Señor nuestro, glorioso es tu nombre en toda la tierra. Delante de tu presencia afirmamos tu señorío sobre nuestra voluntad. Que este día podamos entender que nuestra entrega debe ser total para de esta manera tener una nueva relación con el yo soy el que soy. Por medio de la guía de tu Espíritu Santo y por la intercesión de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por esa cruz en la cual entregaste tu más preciado tesoro. Sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Oramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. La palabra utilizada en el Nuevo Testamento para adorar en el idioma griego es prosconejo. Propiamente quiere decir besar el suelo delante de un superior. Estar listo para postrarse para adorar de rodillas, haciendo reverencia tocando el suelo con la frente. Desde el punto de vista bíblico es un gesto físico de humildad, de sumisión y de reverencia del creyente ante la santidad de Dios. Moisés y Aarón se postraron ante el Señor en el libro de Números capítulo 20, versículo 6. El mismo Jesús se postró en adoración en Mateo 26, versículo 39. Lo cierto es que no muchos cristianos adoran de acuerdo al significado real de esta palabra en el idioma griego. Pero a la vez, no es menos cierto que si bien la postura es significativa, la Biblia enfatiza que la actitud del corazón es lo más importante. En este momento me gustaría que entendiéramos lo siguiente. En el pasaje del libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, no encontramos evidencias de que para adorar necesitemos instrumentos musicales o que debemos soltar las riendas a nuestra maravillosa voz alabando con cánticos al Señor. Debo admitir que existen alabanzas que me llevan a niveles de adoración por encima de mis límites habituales. Pero lo que quiero enfatizar es que adorar a Dios es un estilo de vida, no solo es una actividad. Se trata de orar sin cesar, de hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor. Muchos cristianos rinden adoración a Dios
de manera incorrecta debido a que siguen patrones sociales, culturales y por conductas aprendidas de mandamientos que han sido dados por hombres y no por Dios. En otras palabras, adoran a Dios por temor de lo que les pueda pasar en su presente y en su futuro. Esto no lo expreso tratando de proclamar una nueva doctrina. Se trata de algo que ya ha sucedido en el pasado y se repite en el presente. La Biblia ha presentado este tipo de crítica en el libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, encontramos lo siguiente. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado? Por esta razón, para Dios no es aceptable solo las manifestaciones externas. Para Dios, usted se entrega en totalidad con un corazón puro y manos limpias, o por el contrario, debe entender que su adoración es solo de boca y labios, lo cual es solo un sinónimo de la cultura liberal progresista pero decadente del ritmo urbano de este tiempo. La verdadera adoración es dada por un corazón y un espíritu nuevo, en los cuales el Espíritu Santo de Dios nos hace caminar en sus estatutos, guardando sus preceptos y poniendo por obras sus mandamientos en una experiencia viva y personal que nos lleva a una conexión vital con Dios. Adorar en espíritu y en verdad significa que nuestra adoración debe estar basada en la revelación de Dios, en su palabra y en la persona de Jesucristo, quien afirmó lo siguiente: yo soy la verdad. No se trata de adorar a un Dios con minúscula de nuestra propia imaginación, sino al Dios revelado. Se trata de vivir una vida que sea coherente con la verdad, una verdad que expresa obediencia y santidad diaria. Termino el mensaje de hoy titulado La adoración verdadera con lo siguiente. La Biblia nos enseña que la adoración no se limita a un tiempo o a un lugar específico, sino que es un compromiso de vida. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, se afirma lo siguiente: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia a los mandamientos de Dios y el sometimiento a su voluntad es la forma suprema de adoración. Por otro lado, el apóstol Pablo en su libro a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, afirma lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa que nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra ética, nuestra manera de pensar y todo lo que hacemos es un acto de adoración. En el momento de ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza, este debe incluir nuestra gratitud y el reconocimiento de sus virtudes y sus obras. A mi entender, la adoración verdadera debe presentar 5 componentes esenciales. Debe tener un reconocimiento de la santidad de Dios. Debe dar gracia por su bondad, su amor y su salvación. Debe tener confesión y arrepentimiento, lo cual nos acercará a Dios con un corazón limpio. Debe ser una comunicación íntima con nuestro Creador, en el cual el verdadero adorador se capacita en el estudio de la palabra para obtener la revelación de Dios, la cual es vital para adorarle correctamente. Y por último, debe fortalecer la unidad y el testimonio de la Iglesia. En conclusión, la verdadera adoración bíblica es un acto de amor y devoción que involucra la totalidad de la persona: su mente, que es la verdad; el corazón, que es su espíritu; y el cuerpo, que es obediente al servicio. Es una realidad constante en la vida del creyente, cuyo propósito primordial y sagrado es adorar y darle toda la gloria a Dios. Muchas personas han nacido dentro de las iglesias, llegando al punto de hacer un rito su sistema de culto.
limitando el proceso de adoración a su propia cultura de enseñanza, lo que sin lugar a dudas fractura los propósitos fundamentales de la adoración. El problema de este tipo de personas es el siguiente: el creyente no puede pasar su responsabilidad de adorar a la iglesia local y que ella adore por usted, ya sea en el silencio de su habitación o en su comunidad eclesiástica. Debemos proclamar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que la paz y la gracia de nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo esté con ustedes desde y hasta la eternidad. Y el pueblo del Señor dice amén, amén y amén.